nubes vuelan, como palomas a sus palomares. ¿Quiénes son estos que como nubes vuelan, como palomas a sus palomares? Los ríos vienen hacia aquí, los barcos de Tarsis a la cabeza, los hijos vienen desde lejos, con oro y plata para ti, en nombre del Señor y del Santo de Israel, que te embellece, que te embellece. ¿Quiénes son estos que como nubes vuelan, como palomas a sus manos? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Es un placer para mí estar nuevamente ya con ustedes. Gracias a todas sus oraciones y a todas sus peticiones que estuvieron haciendo para que mi salud fuera restaurada. Pues les agradezco y les doy pues mis infinitos agradecimientos. Gracias a aquellas personas que se están conectando en este momento. Te pedimos que compartas este nuevo blog que estamos ya reiniciando nuevamente, como lo estamos haciendo cada martes. Entonces, si tienes algún comentario, no dudes en ponerlo en nuestro chat en vivo. Y esta noche tenemos un invitado que me agrada mucho presentarlo porque es una persona que conozco por más de 14 años y es el diácono Ricardo González. Diácono, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto en verte y oírte. El día de hoy estamos presentando un tema muy actual y muy difícil, que es el duelo. Pero el día de hoy yo quiero tratarlo desde dos puntos de vista. El duelo personal y el duelo de mis familiares, de mis conocidos, de mis amigos. El duelo a larga distancia y a tiempo cercano. Porque especialmente en nuestra cultura nos olvidamos de todo el efecto que tiene la muerte. Es algo que debe existir y nosotros nos escondemos. Algo que debe estar y nosotros nos vamos. Por eso es precisamente a donde debemos de recordar que esta es la parte en donde debemos prepararnos. Y esta es mi intención el día de hoy, hablarles a ustedes para que nos preparemos. Pues muchas gracias, diácono Ricardo, por esta introducción. Y pues si bien es cierto, diácono, que todos en su momento llevamos alguna cruz, a veces en la espalda y otras veces la llevamos en el corazón, ¿cierto? Y en esto respecto al duelo, pues toda cruz la podemos usar como, ya sea como una cruz de tribulación, una cruz de liberación y o de salvación, ¿verdad? Entonces, esta noche, diácono, vamos a hablar sobre ese tema que, como bien menciona, es algo que debido a esta pandemia estamos a la orden del día. O sea, y no sabemos cómo, a veces queremos ayudar a nuestro ser querido para que ayudarlo a sobrellevar ese duelo, pero a veces en vez de ayudarlo, lo perjudicamos un poco más en el ámbito espiritual, moral y psicológico. Esta noche vamos a hablar sobre el ámbito espiritual, diácono, y pues si nos puede hacer el favor de iniciar con una oración para posteriormente pues ya iniciar con lo que es el tema en sí. Bien, el día de hoy quiero empezar con una oración que si alguno de ustedes la ha escuchado, vuélvala a recordar. Es una cita del padre Ángel Espinosa de los Morteros, de una señora que un día iban en un carro y le dice el padre, oigan, ustedes recen algo. Y la señora le dijo, bueno, pues yo voy a rezar algo. Y esta es precisamente la oración. Señor,
el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que lo único que te tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Amén. Amén. Y quiero que empecemos esta oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y preparémonos para hacer una pequeña introducción con el Evangelio que habla del regreso a la vida de Lázaro. Lo vamos a hacer en una forma muy breve, porque si leyéramos los 45 versículos tardaríamos mucho. Así que vamos a hacerlo muy breve y ojalá lo podamos disfrutar desde este momento. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro estaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto le amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada por una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atado con vendas, las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues me llama mucho la atención, diácono, siempre que escucho esta parte del Evangelio, y me encanta porque se puede presentar a un Jesús humano, donde nosotros podemos saber que Jesús fue tan humano
como divino en el momento de que mostró sus sentimientos al llorar por la muerte de Lázaro. Dicho esto, diácono, podemos decir que el llorar a nuestros difuntos hace un bien para nosotros, ¿es cierto? ¿O estoy un poco equivocado? El llorar a nuestros difuntos es una cosa necesaria. Si nosotros no lloramos a nuestros difuntos, quiere decir que no sentimos nada. Quiere decir que no tenemos nada dentro de nosotros. Tenemos que llorar a nuestros difuntos porque ellos son parte de nuestra vida, porque ellos nos han dado la vida, porque ellos indirectamente, en el caso de unos familiares lejanos, nos han dado vida, nos han dado un tiempo de su existencia. En el caso de nuestros padres, directamente nos han dado la vida. Pero alguien dentro de este caminar, dentro de este tren en el que vamos, nos ha dejado algo. Entonces, el hecho de no llorar por nadie, eso refleja más bien una falta de corazón, de inteligencia, de sentimientos, cosa que en este caso Cristo nos está demostrando que nunca nosotros debemos esconder nuestros sentimientos porque son parte de nuestra vida. Así es, diácono. Y escuchando el relato, ¿no?, de este evangelio tan hermoso que ciertamente hay personas que les cuesta escucharlo, ¿no? Porque se habla, hablar sobre la muerte no es fácil. Aún y que todos sabemos que es lo único seguro que tenemos, que es la muerte, donde nosotros como cristianos católicos entendemos que la muerte no es el fin de la vida, es el fin de la vida terrenal, pero el inicio de la vida celestial. ¿Cuáles serían las dos dimensiones de este relato, diácono, que nos acaba usted de compartir? Existen dos dimensiones que son muy importantes y que es ahí en donde nosotros tenemos que quedarnos en el plano humano y en el plano divino. ¿Por qué en el plano humano? Porque nosotros algún día nos tendremos que separar de esa alma que llevamos. Entonces, nos cuesta trabajo a nosotros separarnos de alguien y de algo. Eso es parte del ser humano. Nosotros nos apegamos a un carro, nos apegamos a una casa, nos apegamos a un familiar. Y cuando nos separamos, ahí es donde nos cuesta trabajo. Y esta es precisamente una de las razones por las cuales los estudiosos han entendido que por eso Cristo tardó tiempo en llegar, precisamente para mostrarnos que a veces nos cuesta trabajo esa separación. Nosotros estamos bien pegados y nunca hemos hecho cuentas de que nos tenemos que separar, que tenemos que prepararnos. Y esa es precisamente mi intención del día de hoy al hablar de estas dos dimensiones que dice usted, que nosotros tenemos que ir haciendo que la vida siga en otra parte, siga en, como decimos los católicos, siga con Dios. Y esta es la parte más importante que nos quiere decir el día de hoy, que no debemos de estar destruidos por decir, ay, es que ya se acabó la vida y ya no hay más. No, nosotros tenemos a alguien que nos está esperando allá, que nos está esperando porque Él toda la vida nos ha acompañado y Él, ahí vienen muy bien esas palabras donde dice Cristo, dentro de este mismo evangelio que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Y esta fue la pregunta que le hizo a la hermana de Lázaro. ¿Realmente crees en esto? Y esta es mi pregunta a cada uno de nosotros. No nada más aprendérselo de memoria y decir, oh,
tú eres la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá para siempre. No, 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 no. Hay que ir despacito. Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en mí no morirá para siempre. Entonces, ante esta pandemia y ante cualquier otra situación, porque yo quisiera regresarme un poquito y ojalá valga la redundancia. Hace más de 5 siglos, en los años 20 de cada siglo siempre ha habido una pandemia. ¿Qué quiere decir? Que somos los seres humanos más olvidadizos que otra cosa. Si nosotros nos pusiéramos a pensar que lo que está diciendo Cristo, que dice yo soy la resurrección y la vida, pensaríamos que cada siglo nos lo está repitiendo, sí. Pero nada más en las pandemias, yo creo que sí, porque solamente así es como entendemos, porque de otra manera no entendemos. Si nos la pasamos bien suavecito y todo bien cómodo, no nos pasó nada. Si antes de finales del 2019 no hubiera aparecido la pandemia, ahorita nosotros estaríamos bien felices, bien tranquilos, bien cómodos. Pero Cristo nos está diciendo, yo soy la resurrección en la vida en cada una de las situaciones que tú vivas, cada una. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nosotros vamos a morir. Y esta es precisamente mi intención del día de hoy, pensar que Cristo es la resurrección y la vida, pero no nada más como un acto de externo, sino un acto vivido. Por eso es por lo que Cristo nos está diciendo, me voy a dar tiempo para ir a ver cómo está la situación de Lázaro. Y eso es lo que nosotros también tenemos, nos desesperamos muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos viendo los signos de Dios. El signo de Dios nos dice, esperen, tengan paciencia, vean la situación que tienen enfrente de ustedes. Yo los puedo ayudar, pero confíen en mí. Y esta es la lucha que siempre tenemos. ¿Por qué? Porque el mundo nos atrae. ¿Y ahora qué es lo que ha pasado? Que el mundo se ha quedado sin nada, precisamente por la pandemia, y no encuentra respuestas. Y este es precisamente a donde Cristo nos está diciendo, yo he vencido a la muerte, yo soy la resurrección y la vida. Y por eso es por lo que Cristo hace regresar a Lázaro. Lo hace regresar a la vida para demostrarnos que aunque pase 1, 2, 3, 4 días, ¿y por qué está mostrando que deben de haber pasado 4 días? Porque los judíos creían que todavía después de 2 días podía regresar. Entonces Cristo dijo, les voy a probar más días, que sean 4. A ver, y si quieren les pongo 5, a ver. Y yo voy a demostrarles a ustedes de que yo lo puedo hacer regresar a la vida. Pero aquí hay otra cosa más interna que yo quiero que nos demos cuenta. Cristo nos hace volver a la vida cuando nosotros estamos en pecado. Y esta es la preparación remota a nuestro duelo personal. ¿Estamos realmente preparados para salir de la tumba si estamos en pecado? Porque estamos todos amarrados, atados. ¿Por qué? Porque el demonio así nos ha dejado atados. Y el coronavirus, no les pregunto a los que les ha pasado, porque ya tengo varios amigos que han sufrido muchas consecuencias. Alguno que yo conozco ha sufrido problemas muy graves de los pulmones, porque estuvo 2 meses en el hospital.
Pero eso es precisamente, estamos atados. Y eso es lo que quiere hacer Cristo con nosotros. Nos quiere sacar de la tumba del pecado. Y esto es lo que nos duele a nosotros. ¿Por qué? Porque decimos, ay no, yo quiero quedarme con todos mis problemas y con toda mi vida personal que yo tengo. No quiero que toques mi vida. Entonces Cristo dice, bueno, entonces yo no voy a hacer la resurrección y la vida para ti. Tú vas a seguir muerto en la tumba. Así es, diácono. Y fíjese que me encanta, siempre que tenemos un encuentro usted y yo, disfruto todo lo que comparte, porque como lo mencioné al inicio, ¿no? Tenemos ya como 14 años de conocernos y siempre me ha gustado la forma en que usted presenta el Evangelio. Una forma en la que todos nosotros deberíamos de estarlo presentando sin miedos, con Cristo por delante y hablando pues lo que tenemos que hablar, como decimos comúnmente, sin dorar la píldora, ¿no? Entonces, esta presentación que nos acaba de hablar sobre la muerte basado en el relato de Lázaro, me queda mucho más que claro que todos tenemos un Lázaro interno, ¿verdad? Que en cierta forma estamos muertos espiritualmente, porque como bien lo dice, antes del 2019 había miles de planes, había cientos de cosas por hacer, proyectos. En lo personal, este ministerio que estamos haciendo digital de hablando de nuestra fe, ni por aquí me pasaba. Yo tenía otros planes, ¿verdad? Pero se viene la pandemia, se vienen toda la serie de dificultades que hemos tenido, y es cuando pongo verdaderamente atención y empiezo a desatarme, ¿no? Empiezo a desatarme entendiendo que pues el Señor ocupa que lleguemos al pueblo que está necesitado de más formación e información, y son estos temas de actualidad como el duelo, diácono, que le agradezco mucho que esté con nosotros. Y ya que hemos hablado de la muerte, ¿qué es el duelo? Bueno, ok. Vamos a explicar con unas palabras muy sencillas qué es el duelo. El duelo es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, etc. Pero también existe otra definición que también tiene cierta relación, pero está un poco separada. El duelo es una emoción fuerte. Aquí nos está hablando en una forma personal, a veces abrumadora, que sienten las personas independientemente de que la tristeza se deba a la pérdida de un ser querido o a un diagnóstico terminal que ellas o un ser querido han recibido. Y aquí yo me quiero quedar con la segunda, que esto es lo más fuerte, porque la emoción fuerte, y yo se las quiero decir cuál fue mi emoción más fuerte que he vivido en mi vida, cuando el doctor me dijo, oiga, usted tiene cáncer. Algún día tal vez aparecerá mi biografía, y yo en una forma muy sencilla le dije al doctor, no me conocía muy bien, pero me empezó a conocer y le dije, eso dice el papel, pero yo no tengo cáncer. ¿Por qué? ¿Porque cuando yo me muera me voy a llevar el cáncer? No, cuando yo me muera me voy a ir sin nada. El cáncer se va a quedar aquí. Y esto es precisamente algo de lo que nosotros nos aferramos porque nos queremos quedar con todo, hasta con todo y enfermedades, riquezas, carros y todo. Pero si nos separamos un poquito, podemos decir, yo no tengo cáncer, mi espíritu no tiene cáncer. Puede ser que mi cuerpo tenga, y esa fue mi respuesta al doctor cuando le dije,
cúreme. Me dice, pero ya, sí, ya. Usted me dijo que yo tengo cáncer, pues cúreme ya. Y esto es precisamente la respuesta. Porque, ¿qué pasa con muchas personas que tenemos cáncer? Oiga, doctor, ¿no podría hacerme otro examen? ¿No podría esperarse un ratito? ¿No podría ser para después? ¿Por qué? Porque esta emoción fuerte nosotros no la queremos, le queremos bajar, queremos dorar la píldora. Pero si le enfrentamos ahorita y le decimos, pues usted está para esto, ¿no? Cúreme. Y este es precisamente a donde quiero llegar. La realidad personal de nosotros frente al duelo es cómo lo enfrentemos. Si lo enfrentemos esta emoción fuerte con ganas y le decimos, Señor, aquí tengo cáncer, quítamelo, o me voy a morir, pero se me va a quitar el cáncer, lo que tú quieras, ahí te lo dejo a ti. Si nosotros se lo entregamos a Dios, entonces Dios nos va a decir esto que nos está hablando, que es la realidad. Esto es lo que perdemos cuando nos hablan del duelo. Cuando nos dicen esta persona está enferma, se nos va todo, como si fuera una pandemia. Pero si nos pusiéramos a pensar que todos debemos de estar preparados porque algún día vamos en fila, como decimos en fila india, todos, no hay nada, nadie que vaya atrás o adelante, todos vamos en lista. Y quiero hacer una aclaración además de Cristo. Cristo, al haber dicho, vamos a verlo, y lloró, también lloró por otra cosa que quiero que no se nos olvide. Lloró porque él sí estaba viendo que iba a sufrir su muerte. Y él sabía cuál era el camino en una semana de su muerte. Y yo quisiera preguntarles, ya que estamos hablando de una emoción fuerte, si nosotros supiéramos el día que nos vamos a morir, ¿cómo viviríamos? Yo creo que viviríamos paniqueados. Sí. Porque todos, ay, me voy a morir en el 2045, ay, no, tengo que vivir bien, no, me voy a morir en esa fecha. Viviríamos todos tristes, pero Cristo no. Cristo supo enfrentar esa realidad y dijo, nada, yo sé cómo me voy a morir y ahorita tengo que ayudar a este hombre y lo voy a ayudar. Y precisamente estas son las etapas del proceso de duelo al que nosotros tenemos que aprender. Aceptar la realidad de la pérdida. Esto es una cosa que nos cuesta trabajo. Nosotros decimos, no, es que no se murió. No, es que se va a curar. No, es que esto, es que aquello. Siempre ponemos pretextos, pero no aceptamos la realidad de que todos nos vamos a ir de esta tierra. Entonces, aceptar el proceso del duelo quiere decir empezar a gravitar en nuestra mente y decir, tengo que aceptar esto como una realidad que va a existir, que además experimentemos el dolor de la pena. Y lo último, que es lo más difícil, adaptarnos a un mundo en que el ser querido va a estar ausente. Estas son las 3 etapas que nos cuesta trabajo unir una con otra. Aceptar la realidad, experimentar el dolor de la pena y por último, que ahí es donde está más grave todavía la cosa, adaptarnos a un mundo en que nuestro ser querido va a estar ausente. Así que yo quiero pedirles a ustedes que nos pongamos a pensar que el proceso de duelo debe de ser a todos los niveles, siempre. No empezar a pensar, nomás ahora en el coronavirus. No, y antes,
No, pues es que antes estábamos bien cómodos, antes nos iba muy bien, antes estábamos muy felices y se nos olvidaba la muerte. Apenas hasta el finales de 2019 apareció la muerte. No es cierto, ha existido siempre, pero nosotros somos los que no nos preparamos porque siempre nos queremos esconder. Correcto, diácono. Y fíjense que, dada la ambigüedad de este tema, ¿no? Tan poco tocado en los diferentes medios de redes sociales, dentro de una plática familiar, es un tema tan ambiguo que nos da miedo hablar sobre este tema del duelo. Pero también es una forma en que nosotros debemos de preguntarnos cómo vamos a anunciar hoy la cruz y la muerte. Que muchas personas dirán, es que la muerte es la cruz que me ha tocado vivir, la muerte de mi ser querido, lo cual es muy loable, que como usted lo mencionó, iniciemos ese proceso de duelo, ese dolor, ¿verdad? A veces quizás llegamos hasta enojarnos con Dios mismo porque nos quitó al ser querido, pero ¿cómo le podríamos presentar la cruz y la muerte? O más bien, ¿cuáles son las etapas del proceso del duelo y cómo hacer para ayudar a sobrellevar a estas personas? Bien, yo quiero presentar una experiencia personal que tal vez estoy hablando parte de mi biografía. En 1968, mi madre sufrió 2 operaciones muy graves en las que ella se iba a morir. Yo tenía más o menos, era un joven y bello, por allá por 19 años en aquellos entonces. Y entonces me cayó el 20, porque tuve la experiencia de que mi madre me dijo, hijo, yo ya sentía que me iba. Y entonces, si yo me pongo a hacer cuentas para que ustedes no hagan muchas cuentas, desde 1968 hasta el 2014 que murió mi madre, yo estuve preparando mi duelo. ¿Por qué? Porque yo dije, mi madre algún día se va a ir, pero esta vez sí va a ser definitivo. Tal vez fue como lo que pasó con Lázaro, de que nada más se fue y regresó, pero yo le dije a Dios, bueno, así como pasó con Lázaro, pues yo creo que me tengo que preparar. Y yo les quiero contar algo más. Yo, pues, lógico que soy, como dicen algunos, de la onda vieja, ¿verdad? De la vieja onda, no de la onda nueva. Pero algunos de los de la vieja onda algún día recordarán una canción muy hermosa de Rigo Tobar que se llama Amor Sincero, que pues también uno de mis gustos que tuve fue que toqué en un grupo de música y entonces cada vez que yo tocaba esa canción, miren, por acá atrás estaba yo llorando y decía, no me enfoquen porque yo estoy llorando. Esta canción dice, esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decía. Suplicante me pedía, mira hijo, no te olvides del amor de tus amores. Nunca hagas mal a nadie para que nunca te lo hagan. Búscate un amor sincero, da cariño a tus hermanos. No busques amor fingido porque luego sufrirás. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Por eso es que yo vivo vagando en el mundo, penando con mi tristeza. Es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. ¿Qué quiere decir? Yo desde que oí esa canción dije, me tengo que preparar. Me tengo que preparar porque algún día mi madre se me va a ir y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que estar listo. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo Cristo. Prepárense, déjenla ir. Y yo dije, yo para no estar penando por el amor de mi madre,
dije, voy a estar junto a ella. Voy a estar junto a ella el tiempo que sea posible. Y cuando partió, yo ya estaba preparado, porque la había llorado desde el 1968 y yo había dicho, Señor, cuando tú te la lleves, yo ya te la he entregado, porque me había separado de ella poquito a poco, no de su amor, porque muy al contrario, me quiso más. Y también más y más yo puedo entender ahora que cuando Cristo nos está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, Él nos está diciendo, confía en mí, se va a ir a un mejor lugar. Y esto es precisamente lo que nos duele en nuestro duelo. Nos duele que nos separemos de alguien porque no estamos preparados, pero tenemos que estar preparados. Y esto es precisamente lo que les está pasando a muchas personas, que el duelo no nos ha caído de que fuera tantas personas que puedan morir. Dios tal vez lo tenga preparado en su santa voluntad así, y nosotros solo debemos de estar preparados. Y entonces, al ver llorar a Cristo frente a su gran hermano, a su gran amigo Lázaro, nos está recordando que podemos turbarnos, que el duelo es recomendable, que podemos llorar, que podemos sufrir, pero debemos de tener esa confianza de que si hemos entregado a Dios a nuestro ser querido, nosotros estamos listos. Y quiero agregar algo más de lo que muchas veces se nos olvida y ahorita lo quiero recalcar. Alguien ha dicho que si yo voy a tener una bonita muerte, debo de tener una hermosa vida. Y para que tengamos una hermosa vida, ¿qué debemos de estar? En gracia de Dios. Y aquí es donde yo me quedo bien extrañado, porque muchos de nosotros nos hemos quedado a pensar, no, es que debo de estar con la iglesia abierta, debo de estar con todos los servicios listos, y Dios nos ha dicho, ahora les voy a cerrar la iglesia a ver si saben lo que cuesta, que debe de haber restricciones, que van a entrar poquitos, no de a muchos como antes entrábamos. Ahora los que entramos, tenemos que llegar bien tapaditos, calladitos y con las manos limpias. Entonces eso quiere decir que la gracia de Dios debe de estar en nuestro corazón para prepararnos para el duelo final de nosotros. Y esto es la preparación anterior, y aquí es a donde yo quiero regresar. Nosotros como católicos tenemos que recordar a nuestros familiares que vivamos en gracia de Dios, porque no sabemos en qué momento nos toca. ¿Y qué es la gracia de Dios? A algunos nos duele mucho lo que voy a decir, ir a confesarnos. Porque si no estamos en gracia de Dios, ¿qué va a pasar? No estamos preparados. ¿Y qué pasa? Llega la ambulancia, nos recoge, nos llevan al hospital, nos ponen entubados y ya no nos pudieron confesar. Si acaso el sacerdote nos puede dar los santos óleos, pero si no, entonces ahora debemos recordar que nuestros familiares deben de estar en gracia de Dios. Nosotros debemos de ser un ejemplo inmenso de vivir en gracia de Dios, decirles vamos a confesarnos. ¿Existe un sacerdote? Sí, existen sacerdotes que nos van a confesar. ¿Nos van a confesar a distancia? Sí, pero tenemos que luchar por encontrarlos.
tenemos que buscar la iglesia para encontrarlos. El sacerdote ahora ya no está. De 4 a 5:30 los sábados. ¿Y cuántos iban? Bien poquitos. Ahora, pregúntenle a los sacerdotes que los andan buscando, ¿verdad? Ah, solamente así. Entonces, esta es una preparación personal, pero vayamos ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros familiares en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID? Y yo quiero quedarme con unas palabras que hace un día el Papa Francisco dijo: la pandemia nos ha puesto con gran fuerza frente a dos dimensiones ineludibles de la existencia humana: la enfermedad y la muerte. Antes nada más nos acordábamos de la muerte, porque se iban a morir los viejitos, porque esa era nuestra intención. La enfermedad, no, los enfermos se van a morir porque estén viejitos. Pero ahora no sabemos quién se va a morir. Y no estoy hablando de desesperación, muy al contrario, debemos de hablar de una cosa bien difícil, que ante un familiar debemos de estarlos viendo todos los días, debemos de estar hablando con ellos todos los días en casa. Pero ¿qué pasa a veces? Todavía lo veo en muchas casas. Nos sentamos a comer, ¿y cómo nos sentamos? Con el teléfono, ¿verdad? Ah, ¿por qué? Porque necesitaba yo actualizarme de mis noticias. Necesitaba yo hacer esto, necesitaba yo hacer lo otro, pero el teléfono no lo abandonamos, no, tenemos que abandonarlo. ¿Para qué? Para estar cerca de todos los familiares. Me ha dado mucho gusto y se los pongo como ejemplo. Tenemos una nieta que ahora nos está haciendo jugar esas fichas donde van de memoria, donde se hacen pares y van de memoria. Qué triste de mí. Tengo una memoria más olvidadiza que otra cosa, pero ahí estoy, aprendiendo, ni modo. Pero todo sea por una cosa, por hacer familia. Esa es la preparación remota ante un duelo. Prepararnos, unirnos, hacer que los grandes y los chiquitos se unan. No, es que los grandes están por allá. No, todos en la mesa unidos, todos juntos. Y ahí es en donde yo me quiero quedar. Para llorar a un familiar, hay que llorarlo, pero por lo que hemos vivido con ellos. No que hay veces que decimos, ay, es que yo no sé mi esposa qué piensa. Pues está bien difícil. Pues si tú eres el único que estás con ella, ¿qué piensas? Es que no nos hacemos preguntas directas. No le decimos, ¿me amas? ¿Te amo? Pero es que nada estamos, es que el 14 de febrero te tengo que dar algo. No, ahora con esta pandemia, ¿qué nos pasa? La vemos todos los días y a todas horas. Y entonces, ¿qué le tengo que hacer? ¿Darle un regalo todos los días? Sí, el regalo del amor. Eso es. Esta es mi intención, que nosotros les regalemos el amor, porque esta es la parte más difícil. Si nosotros no sentimos el amor de Dios, ¿cómo vamos a sentir el amor de nuestros familiares que los tenemos ahí cerca? Entonces ahí está lo más difícil. Que queremos el amor de Dios, pues entonces empecemos, como dice San Juan, por nuestros prójimos. Y ahí es donde nace el amor. El amor no es decir, ay, te voy a llorar cuando te mueras, no. El amor es decir, te voy a seguir queriendo
como siempre. Así te vayas a la eternidad, porque siempre te voy a seguir queriendo. Yo quisiera detenerme un poquito, porque me salté un punto que quiero recordar. ¿Por qué me conocí a este joven Isaías? Porque nosotros hacíamos celebraciones allá en San Agustín y nos reuníamos en los bautizos. Vamos a decir, 4 personas que éramos los que estábamos al frente de 150 niños que se iban a bautizar. Y para parte del duelo del día de hoy es que 2 de esas personas ya no están. El diácono James Hamilton y nuestra gran hermana Gladys Ortiz. Eso. Y los otros 2 que estamos aquí. Ellos han partido, pero están aquí con nosotros, junto con todos aquellos servidores que nos ayudaban en esas grandes batallas y nos siguen ayudando. Precisamente para que nosotros sintamos que el amor de Dios es que algún día ustedes ocupen el lugar tanto de Isaías como el mío. Porque hay gente que quiere quedarse eternamente en un puesto. No, que ocupen nuestro lugar, que nos muestren el amor de Dios, ustedes, que aprendan, que se preparen y digan, nosotros podemos ocupar el lugar de ustedes porque algún día ustedes se van. Preparémonos. Y va la segunda parte a la cual quiero llegar para prepararnos con un familiar. Sentimos la esperanza de que este mundo es frágil y que solamente hacia el cielo es el único lugar a donde podremos nosotros reforzar esta gran fragilidad que tenemos nosotros. Porque lo frágil, esto es a donde nos hemos empezado a considerar. Que ahora sí ya somos frágiles. Que en cualquier momento nos puede dar el COVID, quién sabe de dónde. Puede llegar por el aire, por una persona que nos contagia, no sabemos. Pero debemos de tener la seguridad de que ante este cuerpo tan frágil, debemos de tener una mano tan fuerte como es la de Dios, que Él nos va a acompañar. Y por último, para que no nos dé mucha tristeza, he considerado tener una buena vida para tener una buena muerte. Porque si yo tengo una buena vida hoy, tendré una buena muerte. Pero si es al revés, hemos tenido una vida de puro show, Dios va a decir, pues, ¿qué te puedo ofrecer en tu muerte? Pues que siga el show. Y entonces, ya sabemos a dónde nos vamos, ¿verdad? Con unos señores que están muy quemaditos, ¿verdad? Sí, Así que, pues... Pues es tanto lo que pudiésemos seguir hablando, ¿verdad, diácono? Pero estamos ya a 10 minutos de concluir este tema. Así brevemente, o en sus propias palabras, diácono, ¿qué nos enseña Cristo en el duelo? ¿Cuál es la enseñanza que Él nos deja por excelencia? Lo primero que Él nos deja es de que Él es la resurrección. Él es el camino y la vida. Entonces, el camino de la resurrección podríamos unirlo. Ese es el camino a donde tenemos que ir. Nosotros no podemos estar pensando en que, ay, le voy a hacer caso al demonio porque me va a ayudar. Nunca, nunca. Y este es
parte de la vida, de la gracia, que nosotros le digamos a Dios, Señor, estoy contigo y siempre estaré contigo. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que Cristo nos está hablando de que Él es la resurrección, de que Él no nos falla, de que Él nos va a estar esperando al final, y como decía Moisés, quiero verte cara a cara. Y Dios le dijo, solamente me verás la espalda. Y él dice, ay, pero si yo sabes que yo he estado... Entonces nosotros digámosle a Dios, Señor, no te voy a ver cara a cara en esta tierra, pero cuando menos cuando llegue yo allá arriba, pueda yo tener el gusto de decir, Señor, ya te puedo ver cara a cara. Así es, y fíjese que ahorita que recordó usted, cuando estábamos pues en el ministerio de los bautizos, en las pláticas prebautismales, yo siempre hacía la siguiente pregunta: ¿quién de ustedes va a ir al cielo? Levante la mano. Y yo luego la levantaba. Y la gran mayoría se quedaba con las manos abajo. Le decía, hombres de poca fe, todos vamos a ir al cielo. El problema no es ir, el problema es quedarse. Porque todos vamos a ir a ser juzgados. Y como bien lo menciona usted, diácono, ahí donde vamos a ver cara a cara a nuestro Señor, donde vamos a ser juzgados, donde también se va a aplicar la misericordia del Señor mediante nuestra vida pasada, nuestra fe y las oraciones de nuestros seres queridos que se quedan aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ese encuentro con Jesús cara a cara, todos lo vamos a tener un día. A veces nosotros queremos un Dios palpable, tangible aquí en la tierra, que lo podamos ver, que nos podamos sentar a dialogar con Él, a platicar y presentar nuestras necesidades, ¿verdad? Pero tenemos ese Dios tangible en nuestra fe cristiana católica presente en la Eucaristía. Y es ese momento culmen de la Eucaristía donde nosotros debemos de presentar todas esas necesidades. Como bien lo mencionaba, diácono, ahora gracias a la pandemia, reina más el silencio, reina más ese encuentro personal con Jesús en cada celebración eucarística. Cómo de algo que se estaba haciendo ordinario se convierte en extraordinario. Porque ahora en mi persona estuve, pues muchos lo saben, estuve positivo de COVID, no pude ir a misa. Y decía, ¿cómo es posible que ahora sienta tanta la necesidad de estar ahí presente? Entonces, ¿qué nos enseña Jesús en el momento de duelo? Que ciertamente Él es la verdad, la vida, Él es la resurrección. Siempre y cuando sigamos el camino, porque solamente por Él vamos a llegar al Padre, ¿verdad? En estos tiempos de COVID, diácono, ¿cómo actuar ante la muerte de un familiar? ¿Cómo es duro? Es muy difícil, como usted lo menciona, muchas de las personas van y los tienen que hospitalizar y ya no los volvemos a ver con vida, a menos que un enfermero, un doctor tenga el tiempo, porque también están muy ocupados, de hacer una pequeña videollamada. ¿Cómo podemos enfrentar eso? ¿Cómo podemos actuar ante este tipo de muerte en esos tiempos de COVID, en la muerte de un familiar? Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es rezar. Esto es lo que se nos ha olvidado. La manera en que nosotros nos podemos conectar con Dios es rezar. Este familiar que estuvo 2 meses en el hospital estuvo muy complacido porque rezamos muchos por él, así como ahorita usted está agradecido de tantas personas que han rezado por usted. Pero hace años alguien entraba al hospital, pues ya entró al hospital, pues yo creo que va a salir. No, es que la persona debemos de acompañarla al hospital. Hace un día me habló un diácono y me dijo, a mi hijo lo chocaron.
ellos estaban queriendo levantar una, un- un, una unión para el Ben, y no pudieron hacer la unión porque llegó un camión y los estrelló. Volaron todos, pero ¿cuál es el milagro de la oración? El muchacho, a pesar de que tiene los dolores y todo esto, está caminando. Entonces, si nosotros nos unimos en oración, si nosotros somos esas personas que tenemos presente que nuestra arma única es la oración va a entrar a cualquier parte, la oración va a entrar a cualquier lugar. Yo me recuerdo que tengo una tía que tiene más años de haber muerto de mi madre, más o menos unos 50 años. Cada día que son las 12 del día yo me acuerdo de ella. Y si son 12:05, me dice mi tía, hijo, ya te olvidaste de rezar de mí. Ay, tía, pero es que son 12:05. Esa es la oración, rezar. Y esto es lo que nos hace falta, rezar. Aunque estemos lejos de nuestro familiar, nosotros con la oración podemos estar cerca de ellos. Puede ser que los vidrios, las restricciones nos impidan estar cerca de ellos, pero estamos cerca Pues, de ellos. Así muy, que la oración es una parte fundamental. muy bien, diácono. Pues muchas gracias por responder esta pregunta. Alma Juárez le manda saludos, diácono. Dice que es de mucho agrado mirarlo. Que Dios le siga bendiciendo y pues gracias. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Alma, ya le llegaron tus saludos al diácono. Y por último, diácono, ¿qué nos ofrece la iglesia en estos momentos de pandemia? La iglesia nos sigue ofreciendo un servicio digno a las personas. ¿Qué quiere decir? Un servicio digno, una atención digna. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas restricciones, pero la oración de los sacerdotes, de los diáconos, no se ha detenido. Nosotros seguimos rezando, nosotros seguimos estando presentes en los servicios, cuando es posible, cuando no es posible, definitivamente no, pero estamos reunidos junto con nuestros feligreses en la oración. ¿Por qué? Porque esta es la parte que más nos ayuda. Ya no lo oigo. Ahí está, es que puse el micrófono porque estaba pasándole el hotel y se me antojó un elote. Que no era la... no, gracias, diácono, por haber estado con nosotros, gracias por haber invertido esta hora de su tiempo y habernos compartido estas situaciones del duelo, ¿verdad? Creo que han quedado más respuestas que preguntas gracias a su desarrollo temático de esta noche. Quiero agradecerle nuevamente e invitarlo para futuras transmisiones. Siempre va a ser un agrado tenerlo aquí con nosotros y pues que sepa pues que este programa es también su programa, diácono. Sí, y yo quisiera, antes de dar la oración final, quisiera recordarles, vi a una señora por unos asuntos legales, pero también la vi para rezar con ella. Y esta señora nos explicó cómo rezaba el rosario. Una forma tan simple que decía las intenciones. En la primera intención rezo por el Papa, los sacerdotes, los obispos, los diáconos, las religiosas. En el segundo misterio rezo por los enfermos. Santo Dios. Ella no se sentía enferma. Tenía cáncer terminal desde hacía años. En el tercer misterio rezo por las ánimas del purgatorio. Y yo me quedé, así como la oración del padre Espinosa de los Monteros.
Dios mío, esta señora está rezando mejor que nosotros el rosario porque es una oración universal. Su petición es universal. No está diciendo, Señor, rezo por mi cáncer para que no me duela. Rezo por mí, rezo por mi familia, rezo por mí. No, estaba rezando por todos. Y ahora esta señora, que se llama Dolores, si alguno ya hiló por dónde está, esta señora ya está allá arriba, porque Dios ha de haber dicho, no, tú ya rezaste mejor que muchos de nosotros el rosario. Así que esta señora nos da el ejemplo de cómo debe ser la oración. Señor, te pido por mi hijo, por mi hija, por... No, te pido por la iglesia, te pido por los enfermos. Y luego otra oración que hacía en el quinto, ahí es donde yo me quedé. Te rezo por todas las madres que han abortado. Dije, esta es la mejor oración que ha hecho esta señora. La mejor. Así que tenemos muchos ejemplos de oración, no perdamos la oración. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela, ¿verdad? ¿Sí me escucha ahí? ¿No? Sí. Bueno, decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela, y esta señora creo que nos ha puesto el ejemplo claro y conciso, ¿verdad? Diácono, por favor, si nos puede acompañar con la oración final. Bien, vamos a repetir nuevamente porque para mí esta oración va a ser la que siempre voy a seguir repitiendo, así que ustedes óiganla y apréndansela. Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que lo único que te tengo es el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Amén. Amén. Y vamos a rezar esta Ave María por todas las personas que están ahorita sufriendo el duelo y que no lo pueden superar. Que nuestra Madre Santísima lleve este dolor ante su Hijo para que puedan superar este dolor tan grande que tienen. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por invitarme. Ya sabe que esta es su casa y pues aquí seguimos caminando de la mano del Señor. Aquí estamos. Brindan al Señor, hijos de Dios, brindan la gloria y el poder. Brindan al Señor la gloria de su nombre, postrense ante el